APA significa American Psychological, creo que así se pronuncia, Association. Discúlpenme, American Psychological Association. Entonces, esta es una asociación que aquí, como nos lo dice, tiene su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, con el fin de facilitar la comprensión y la lectura. Es decir, ellos se unieron para hacer un estándar. Aunque tenga que ver con el tema psicológico, y como el nombre de la asociación lo dice, yo les recomiendo que pues bueno, se enfoquen a todos estos estándares. Miren, los estándares son buenos. ¿Qué pasa? Los estándares de tránsito en todo el mundo son iguales. Eso significa que están estandarizados. ¿Qué pasaría si los semáforos en Australia, que está del otro lado del mundo, fueran al revés o con un color diferente? Pues entonces nos costaría aprender si viajamos y manejamos. Nos costaría nos equivocaríamos si son colores distintos y eso ocasionaría accidentes. Lo mismo pasa con la flecha de ruta de evacuación. En todo el mundo es igual. ¿Y por qué es igual? Para formar un estándar, para comunicarnos todos en el mismo lenguaje. Entonces, por eso se creó estas normas de la APA, para que todo el mundo nos comuniquemos igual. Si alguien lee sus actividades en Europa, en Australia, en Bélgica, etcétera, etcétera, pues vas a ver de dónde sacaron esa información. Por eso la importancia de citar y poner las referencias en las tesis, porque son investigaciones y cualquier persona que vea su información va a saber en qué basarse para en qué libros se basaron ustedes para realizar su investigación o la persona que llevó a cabo la tesis, ¿sale? Entonces, eso es bien importante que lo consideren porque todo esto está creando en este momento una situación de plagio grave dentro de los grupos que manejo de prepa en línea Z. Estamos en el módulo 13 y si eso se hace es porque se hace por costumbre, no porque realmente los estudiantes quieran hacer trampas, sino que ven algo, lo copian, lo pegan, lo comentan y pues bueno, creo que no es de mala fe, ese es el punto, no es mala fe, pero sí es importante que ustedes aprendan cómo citar para evitarlo, porque en la mayoría de los casos ninguno de los estudiantes, bueno, por lo menos los que ya contestaron, quisieron hacer plagio, más bien, pues, la costumbre, a falta de revisión, etcétera, etcétera. Entonces, estas normas, muchachos, sirven para márgenes y formatos del documento, por ejemplo, en abstract, que son los documentos donde se pone un resumen de una investigación que se hace, puntuación y abreviaciones, también es importante, tamaños de letra, ese es el formato, construcción de tablas y figuras y citación de referencias. A nosotros nos concierne más esta parte de citación de referencias. Aquí yo les puse la página donde encontré esto y donde ustedes pueden consultar la información. Perdón, donde ustedes pueden consultar la información. Entonces les invito a consultarla. Y bueno, hoy vamos a revisar estas normas de la APA porque es importante que la chequemos y que estemos conscientes de estas situaciones, ¿no? Entonces, vamos acá. Este manual, lo voy a hacer un poquito más grande, no sé si se visualice bien. Ay, no, tampoco tan grande, ¿verdad? Yo creo que así ya lo pueden visualizar. Lo tomé de una retroalimentación de la facilitadora que le hizo a la estudiante donde le invitaba a consultarlo. Pues es un tanto extenso, nosotros ahorita vamos a revisar solo los puntos que nos conciernen a nosotros, no todos los puntos, es decir, los puntos en los que han salido afectados por no consultar, por no citar
adecuadamente. Y el tema aquí no es que dejen de tomar información de Internet que es valiosa o que dejen de basarse en información que es valiosa, sino más bien, que ustedes tengan, ¿cómo decirlo? La referencia de cómo hacerlo de manera correcta, ¿sale? Bueno, voy a volver a compartir la pantalla de las normas de la app. Y como les comentaba, pues tenemos que revisarlas perfectamente. Vamos a revisar, son 21 hojas, no las vamos a revisar todas ahorita, pero sí las más importantes, sí las que nos sirven a nosotros, ¿no? Esta información también se las voy a compartir para que la tengan ustedes siempre como referencia. Miren, aquí vienen las normas de las tablas, las cuales no me voy a detener, las figuras, como lo vimos en la presentación, y también, y aquí viene el punto 2, las citas. Aquí nos vamos a detener especialmente. Dice, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final de texto. Como en otros estilos, la cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar en ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Ojo, chequen esta parte cuando se le quiere dar realce a un autor. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene el papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá a continuación. Vamos a ver estos ejemplos. Dice, cita textual. Una cita textual, cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto, las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Y aquí vienen los puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis en el autor o en el texto. Y ahorita lo vamos a ver. El ejemplo más abajo, no solo vamos a leer. Hay también citas dentro de las textuales de menos de 40 palabras. Dice, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe cuando después de finalizar la cita. Después, se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Y aquí está cita basada en el autor, el ejemplo. Aquí se hace referencia al autor al inicio de la cita, conectadas por un hilo invisible. Kaku 2009 afirma, esto significa, entonces ya vieron que aquí le están dando realce al autor y lo que dice específicamente, y entonces están poniendo entre comillas cada cosa, pero aquí ojo, como faltan palabras o no se incluyeron en este texto, todas las palabras se pusieron esos 3 puntos suspensivos. Entonces aquí esta cita es como muy común. A mí se me hace la más sencilla, pero vale la pena que ustedes la consideren, ¿no? Después, año y apellido. Aquí se pone el año 2009, apellido Caco. Y aquí está la cita. Frase textual entre comillas y página. Aquí dice, en cierto sentido, hay cuando se terminan las comillas, aquí lo pueden ver ustedes, se pone la página entre paréntesis, página 90. Y después de esto se le pone punto. ¿Por qué? Porque ahí ahí se termina el texto de la cita. Si ustedes no ponen ese punto,
puede interpretarse como que lo que siguen escribiendo es parte de la información que pone el autor. Entonces, ahí es bien importante que ustedes le pongan punto. Listo, entonces vamos al siguiente ejemplo. Cita basada en el texto. Aquí estamos como tal, dice. Frase textual entre comillas. Bueno, esta es la cita a partir de aquí. Esto significa que en cierto bla, 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 punto, hasta aquí. Entonces, aquí se le da referencia al autor y entonces se basa en el autor y entonces aquí dicen, no, pues es que como Caco afirma, es como cuando estamos contando algo y no, ya ves que dice la directora, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Y luego viene acá, la cita basada en el texto y entonces aquí nos interesa lo que dice el texto porque lo que dice pues es lo que apoya nuestro trabajo y pues ya pone aquí la cita entre comillas y después pone el autor Kaku, 2009, página 90 y se cierra el paréntesis y se pone un punto. Ajá. Entonces aquí ya vemos que hay textos que le dan una connotación a la cita basada a la cita de Kaku 2009, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es cuestión de práctica, ¿no? Es cuestión de práctica para que ustedes lo lleven a cabo. Y después viene la cita de más de 40 palabras. La cita que tiene más de 40 palabras se escribe aparte del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Esta cita es de menos de 40 palabras para poder así como que entender muy bien. Esta es de menos de 40 palabras y puede ir entre el texto y haciéndole referencia al texto o al autor, ya lo vimos. Y ahora vamos a ver las citas con más de 40 palabras, o sea, citas más largas, ¿no? Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior, o sea, énfasis en el autor o en el texto. Vamos a ver la basada en el texto. Aquí nos pone, como son más de 40 palabras, entonces vemos que aquí está un texto que lo connota, que hace una connotación de esta cita y también esta parte. Y aquí vemos que dice, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo, puesto que bla, 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 no vamos a detenernos esto. Y entonces se pone el punto aquí porque termina la cita. Entonces, estas citas que son de más de 40 palabras, pues son las que nos tenemos que poner aparte del texto. Y se pone entre paréntesis el apellido, el año y la página que se está citando. ¿Vale? Entonces, ahorita que terminemos la siguiente, me voy a regresar al chat para ver si ustedes tienen alguna duda y pues no seguir avanzando, sino ir resolviendo las dudas. Y aquí tenemos ahora la cita con referencia al autor al principio de la cita. Entonces, aquí vamos a poner Kaku afirma, Kaku 2009 afirma. Y entonces también se pone toda la cita, solo que la página se cita, la página se cita, la página se cita al final del texto, como lo podemos saber. Entonces, aquí hay texto, que es como la connotación de esta cita, y ya tenemos la cita de más de 40 palabras haciendo referencia al autor. Entonces dice, Caco afirma, y ya está el texto, y se pone el punto, ¿sale? Este punto, esta separación de cita, pues es lo que hace que nos demos cuenta, ¿no? Creo que, ok, estábamos aquí, ¿no? Bien, pues vamos a continuar.
con las demás citas. Cita de parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo del ejemplo anterior podría ser. Aquí lo vemos, cita basada de parafraseo. En este momento, si algo sucede en un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por el hilo invisible, perdón. Así las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda con los confines lejanos. Entonces, eso no lo dije yo, eso lo dijo Caco. Probablemente si escriben 5 renglones, bueno, es que estuve calificando lo de recuperación, cómo se aplican a tu vida diaria las leyes del electromagnetismo. Entonces, así ustedes van a poder, ay, déjenme ver esto, a poder citar, no sé si ustedes dijeron, no, pues López 1900, no, es muy vieja esa, López 2010 menciona que en nuestra vida diaria las leyes del electromagnetismo nos ayudan para punto. Por ello yo pienso que sí nos aplican porque también en mi vida Entonces, si se dan cuenta cómo lo pueden hacer sin estar copiando. Sí, bueno, sin, más bien, no copiando, creo que no usé la palabra correcta, sin dejar de citar para que su trabajo sea muy profesional y es el momento en el que se tiene que aprender todo esto, ¿no? Y luego hay citas de parafraseo basadas en el autor. Por ejemplo, aquí dice, parafraseo significa que solo tomas unas cuantas palabras y las insertas en tu redacción. Ajá. Entonces, aquí se dice, en este momento si algo sucede al electrón, se transmite inmediatamente otro, bla, bla, bla. Y dice, GACUM 2009 refiere que las cosas que nos afectan pueden ser repercusiones en otros sitios del universo, bla, 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 bla. Entonces, si se dan cuenta, este es también un ejemplo de parafraseo, pero ahora con referencia al autor. Es muy importante que ustedes lo usen en sus actividades y lo apliquen porque el plagio es muy sencillo de cometer y generalmente se hace de manera involuntaria, eso es un hecho, pero hay que buscar todo lo necesario para evitarlo, ¿no? Entonces les invito a usar todo esto, ¿no? Aquí un dato curioso, ¿no? La Biblia y el Corán y las comunicaciones personales se citan dentro del texto, pero no se incluye en la lista de referencias. Ajá, entonces ahí sí. Aquí vienen otras reglas según el número de autores, pero no las vamos a revisar. No es algo muy común que se use. De cualquier manera, yo les recomiendo que lo lean, le den una revisada y pues bueno, ustedes ahí lo chequen, ¿no? Y si quieren revisar algo más puntualmente, con gusto lo revisamos. Vamos ahora a las referencias. Las citas son la información que va dentro de nuestro texto y las referencias es la lista de bibliografía que se usó. Entonces, ojo, hay referencias y citas, hay que usarlo de manera correcta. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente el artículo en particular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. Ajá. En el estilo de la APA se usan las referencias. Fíjense, aquí yo tuve un error
y fue involuntario, ¿no? La realidad es que referencias y bibliografía son cosas diferentes. En la época en que hice mi tesis, pues era bibliografía, ni siquiera usábamos el tema de referencias, pero las cosas van cambiando. Y no quiere decir que yo haya hecho algo malo, simplemente que pues todos nos equivocamos y tenemos que, pues, resarcir el asunto. Ajá. Todos los autores, y sé que algo importante, todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con una lista de referencias. Al final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada uno debe tener sangría francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación, es necesario usar números arábigos y no romanos. Entonces, aquí vemos un ejemplo, se pone el apellido del autor, coma, su nombre, el año, punto, sentir lo que sucede, dos puntos, cuerpo y emoción en la fábrica de la conciencia. Y punto. Y esto se pone en cursivas, mira, aquí se ve claramente. Y luego desde el país, Santiago, Chile, editorial Andrés Bello. Y luego viene, pues aquí otro ejemplo que viene de varios autores. Entonces aquí se pone el primer autor con su apellido, nombre, segundo, apellido, nombre y así sucesivamente. Y otros. Entonces, el año y luego el nombre Molecular Dynamics Simulation of bla, 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 bla. Y luego en cursiva el nombre del libro. Mathematical and Computer Modeling. Entonces, y aquí se pone el volumen y el número y las páginas de donde se citó específicamente, pues, de dónde se sacó la cita, es decir, la referencia. Entonces, esos dos son ejemplos muy claros. Aquí nos viene una información que es importante. Si ustedes sacan de un libro la información, pues esto lo pueden sacar del libro en esta parte del libro. Ahí vienen todos los datos que ustedes van a necesitar para poder hacer la lista de referencias. Perdón. Bien, pues vamos a continuar entonces. Aquí viene la forma básica, que bueno, es lo que acabamos de ver. Iniciales del nombre, apellido, iniciales, año, título, cursiva, ciudad, país y editorial, que bueno, ya lo vimos, ¿no? En los ejemplos que había arriba. Aquí está un libro con autor, libro con versión electrónica, que ahorita eso es lo que me interesa checar, porque pues es a lo que estamos más expuestos todos, ¿no? Dice online, apellido, año, título recuperado de la página, y aquí le ponen www, bla, 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 bla. Y aquí ya ponen, aquí hay otro ejemplo que dice, más bien aquí nos dice cómo hacerlo, y aquí ya viene el ejemplo. De Jesús Domínguez, J, 1887, ay, no sé qué estoy haciendo, ay, perdón. Ay, ¿dónde se me fue? Aquí está. Me voy a regresar. Lo oprimí. Un segundito para llegar otra vez a donde estábamos. Estábamos acá, ¿no? Libro en versión electrónica y ya lo vemos acá. La anatomía administrativa de Puerto Rico, recuperado de HTTP, y pues bueno, ya ahí lo pueden citar, o perdón, poner la referencia como tal, ¿no? Entonces aquí ya viene otros ejemplos como DOI, que es Digital Object Identifier, creo. Y pues bueno, aquí se pone el apellido, el título,
y pues bueno, todo lo que aquí es cuando se pone, se pone una referencia de un capítulo completo, que bueno, esto no quisiera darle más tiempo porque pues creo que no tiene mucho caso. Publicaciones periódicas, artículos científicos, por ejemplo, aquí ustedes pueden encontrar la información para realizar la referencia y es nombre de la revista, volumen del año y páginas y dónde encuentran toda la información de la revista para que ustedes la puedan citar, ¿no? También de los títulos de los artículos y demás, dónde pueden encontrar cada cosa para después hacer, pues, hacer la referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver la forma básica, que es lo que ya vimos, ajá, autores por separado, su coma, año, título, que en realidad todos tienen la misma manera de hacer la referencia. Después vamos a ver, dice artículo con DOI Digital Object Identifier, identificación de material digital, es un código único que tienen algunos artículos extraídos de bases de datos de web. Cuando el artículo tiene DOI, se omite el URL y la fecha de recuperación del artículo. El DOI es esto, miren, aquí ya nos está explicando qué es el DOI. Voy a hacerlo un poquito más grande porque está un poco chiquito, pero la finalidad es que ustedes los vean. Esto es el DOI, entonces cuando el artículo tiene que es identificado como material digital, en lugar de copiar el URL, que es el HTTP, bla, 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 se pone esta parte. Ajá, ya lo vieron ustedes. Entonces hay que ahora poner mucha atención para poder citar, ¿no? Y en este caso, pues se cita de la siguiente manera. Ajá. Apellido, apellidos, fecha, título de artículo, nombre de la revista, volumen, número, páginas y DOI. Y aquí ya viene el DOI. Se pone DOI así como está. Vamos a ver el ejemplo. Pues este nombre con no sé qué, y pues las páginas, y aquí está el DOI, que es como ¿cómo le llama? La liga, no sé. También, por ejemplo, nosotros como prepa en línea tenemos un DOI y ya entramos directamente al campus, ¿no? ¿Qué pasa cuando citamos artículos sin DOI, sin esta parte que veíamos acá arriba? Se pone el apellido, el título del artículo, nombre de la revista, si es un artículo impreso, ¿no? Aquí nos dice, y bueno, esto no aquí se pone ya como tal y pues ya vieron ustedes esto. Ahora, ¿qué pasa en un artículo online? Se pone el apellido, el año, el título del artículo, nombre de la revista, volumen, páginas y recuperado de. Entonces, ustedes van a poner Mota de Cabrera C 2006, el rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua. Una perspectiva histórica, acción pedagógica y ponen los datos y recuperado de, ahora sí, van a poner el URL porque eso es lo que se necesita, ¿no? Entonces aquí ya vienen otras cosas que es como variación con respecto a los autores, de 7 autores, qué es lo que no se utiliza, 8 más autores. En el caso de que ustedes hagan las citas de un periódico, pues también viene aquí, impreso, sin autor o del periódico online, como sea, siempre aquí de una revista. Aquí me voy a detener un poco porque sí hacemos nosotros citas de revistas, ¿no? Por ejemplo, Redali, que es una revista que siempre vemos. Y aquí, muchachos, no se trata de saberse de memoria esto, se trata de saber de dónde pueden consultar cuando ustedes necesiten hacer alguna referencia. Y tengan esto en su caja de herramientas personal de todo lo que ustedes necesitan para hacer todas estas citas, ¿sale? Entonces, artículos y revistas impreso, pues si ustedes lo tienen que hacer impreso, se pone así. Si se tiene que hacer online, pues se pone el apellido, año, mes, día, título de artículo, nombre de la revista, recuperado de,
Coronel D, y pues aquí está el año y, bueno, toda la fecha, una decisión contravidente, semana, porque acuérdense que en la semana las revistas sacan semanal o quincenal o mensualmente, ¿no? Semana 52 y cosas así. Y recuperado de http semana.com. Aquí viene una nota. Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso de la publicación diaria semanal, se incluye el día. Ajá. Entonces, pues ya viene aquí. Aquí vienen otros, ese es muy importante que lo consideren. Y pues ya vienen otros tipos de texto, informes, autor corporativo, un informe gubernamental, si en algún momento ocurre que tengan que citar a eso, simposios o conferencias, tesis y trabajos de grado también, material electrónico, aquí fíjense, este es también súper importante que lo revisemos, referencia de páginas World Wide Web, que es la www, 1, 2, 3 Ws, entonces son www. Se pone el apellido, la fecha, título de la página, lugar de publicación, casa publicadora, dirección de donde se extrajo el documento y URL, y vamos a ver el ejemplo. Argos Medical Animation 2007-2009, Visible Body, Discover Human Anatomy, New York, Estados Unidos. Y bueno, aquí recuperado de acá. Entonces, prácticamente la parte electrónica se le agrega el tema de recuperado y aquí está la página o el www, ¿no? Después viene CD-ROM y aquí viene una enciclopedia que también nosotros consultamos enciclopedias en línea, ¿no? Entonces es apellido, título del artículo, título de la enciclopedia, medio utilizado, lugar de publicación y casa publicadora y URL. Entonces, aquí viene el apellido, bueno, pues viene más bien, no sé, esto es como muy interesante, ¿no? 1900, Enciclopedia Británica, versión electrónica, New York, y pues aquí el URL de donde se obtuvo esto, ¿no? También viene de una película, en fin, serie de televisión, video, todo lo que ustedes, podcasts, blogs, incluso blogs que a veces se citan y de personas profesionales que se citan estos podcasts, blogs, grabación de música. Entonces, como pueden ver, pues aquí está de fotografías incluso cómo se hizo la cita y pues bueno, hay infinidad de cosas. La finalidad de esto no es que se aprendan. Bueno, y aquí, pues sí, trae sus referencias, material de la sexta edición, como lo podemos ver. Entonces, la finalidad, muchachos, de aquí es que no tienen que aprenderse nada de memoria, es decir, la intención no es esa, que se aprendan algo de memoria, sino más bien que tengan la herramienta para que ustedes sepan citar y hacer las referencias que tienen que hacer. Siempre, siempre hay que citar, siempre hay que poner las páginas de donde se obtuvo la información. Si no sabían, ahora ya lo saben y tengan este manualito siempre en su caja de herramientas ahí muy cerquita de ustedes para cuando hagan sus actividades. Con el tiempo se les va a hacer un hábito y ya no van a necesitar del manual para poder citar y van a obtener muy buenas calificaciones. Sí pueden parafrasear, sí pueden tomar partes de textos para que ustedes hagan sus reflexiones personales, pero sí es importante citar. No se vale copiar y pegar, créanme que hay actividades que las mandan hasta con el formato de la página. Entonces, eso sí es demasiado, muchachos. Ustedes están estudiando, están buscando esforzarse en un nivel muy bueno de prepa. La verdad es que es uno de los medios que he conocido que enseñan más el tema de las competencias. Aparte, ustedes están estudiando por convicción, ya no es un tema de porque me mandan mis papás, o bueno, en algunos otros casos sí, pero dense la oportunidad de aprender y tener todos los elementos necesarios que ustedes necesitan.